Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 32, Reino de Babesif, capítulo 21, El arte de la evasión sin sombra muere. La espada de Hinin se envolvió alrededor de la cintura del Sack-Lord Tamrim, atándola en un suave agarre mientras sus otras 5 espadas simultáneamente disparaban hacia el Sack-Lord Boos. El cuerpo entero de Timedream transformado para convertirse en casi translúcido como se convirtió en una sombra cristalina, rápidamente escapando de sus vínculos y huyendo muy lejos. Auge. 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 Las 5 espadas de Nin llevaban toda la fuerza destructiva. Esta fue su Omega Sword of Blood Drop y destruyó todo en su camino. Las 5 rayas de luz persiguieron el rayo humanoide de luz y lo apuñalaron de frente. Silbido. La raya humanoide de luz se reformó muy lejos en la distancia en Sack-Lord Tamrim. Su rostro estaba ceniciento, y él se aferró a su pecho, con algunas manchas de sangre apareciendo en sus labios. Aunque tenía su técnica de Dreamform, claramente no era tan formidable como los gustos de las habilidades que el Nandast Sack-Lord o Daor Shaka poseía. El aquaform invulnerable del Nandast Sack-Lord era verdaderamente formidable, mientras que Daor Shaka era también superior, permitiendo que éste se transformara en interminables corrientes de luz. La fuerza de una habilidad protectora dependía en gran parte del Dao específico del cultivador. Por ejemplo, el camino de Nin era el de la Omega Sword Dao. Aunque le daba una fuerza increíble en la batalla, no tenía una habilidad especial como Aquaform, Lickform, Dreamform, la habilidad de transformarse en tinieblas encarnadas, etc. La forma de sueño de Sack-Lord Tamrim era un poco débil, pero todavía era suficiente para permitirle escapar de las manos de Nin. ¿Este arte de evasión? El lejano Daor Snowjoy y Daor Shaka se pusieron pálidos. ¡Corre, de inmediato! Daolord Shaka gritó mentalmente, Snowjoy, tenemos que huir ahora mismo. ¿Es esta una de las legendarias artes de asesinato? Daolord Snowjoy seguía atrapado por el shock y el terror. Inmediatamente siguió a Daor Shaka inmediatamente huyendo a la distancia. Ayúdame a salir, los dos. Después de apenas haber escapado del último ataque, el Sack-Lord Tamrim envió mentalmente a los dos, si trabajas conmigo, podríamos resistir a Dark North. Si usted está dispuesto a ayudarme, estoy dispuesto a dividir todos los tesoros que tengo con ustedes dos. Sector Timedream, perdónanos por no poder ayudarte. Hermano Timedream, tienes que encontrar algo por tu cuenta. Daolord Shaka y Daord Snowjoy ni siquiera se molestó en prestar atención a Timedream. Se movieron al unísono, Daord Shaka, llevando Daord Snowjoy al huir más de 100 veces la velocidad de la luz y rápidamente desapareciendo. Nin miró hacia los lados, sin molestarse en perseguirlos. De los 3, Daord Shaka fue el más duro de matar, ya que fue capaz de moverse más de un centenar de veces la velocidad de la luz y también fue capaz de transformarse en luz propia. Matarlo era extremadamente molesto. Esto era muy parecido a como el Sack-Lord Tamrim, Shaka, Kingfreak y Snowjoy habían trabajado juntos para matar a Ninedust, pero Ninedust había podido confiar en su aquaform invulnerable para hacerlos desamparados. Al final, tuvieron que confiar en el veneno de la Redscatter para tratar con él. Cualquier Daolord supremo era extremadamente difícil de matar. Hablando en general, todos ellos tenían muy poderosas habilidades de preservación de la vida. Afortunadamente, el reino de Babesif sirvió para suprimir muchos efectos del espacio-tiempo, haciendo difícil para los Daolords supremos huir. Esta era la única razón por la cual había una oportunidad para que algunos de ellos perecerán. Mientras Daolord Shaka se alejaba, seguía rodeado por esas 6 enormes plumas doradas. Cada penacho era extremadamente grande, de unos 30 metros de tamaño. Cuando los 6 se unieron, se curvaron juntos en una bola que lo protegió completamente mientras huía. Con este tesoro mágico que me rodea, Daor Dark North no será capaz de romper mis defensas y aparecer justo a mi lado. Daor Shaka tenía una mirada fea en su cara mientras seguía volando a alta velocidad. Snowjoy a cuestas. En realidad tiene un arte de asesinato. Daolord Snowjoy todavía estaba en un estado de incredulidad. Este tipo de aterrorizante arte de evasión ha aparecido una vez más en los territorios sin fin. El término artes de asesinato se refería a las artes semejantes al arte de la evasión sin sombra de Nin. Hace muchas generaciones, había un Daolord supremo que había inventado este tipo de arte evasivo. Sus artes de evasión le permitían acercarse sigilosamente a sus enemigos y ni siquiera Gotsense podía detectarlo. Cuando sus oponentes lo detectaron, ya era demasiado tarde. Esto era bastante aterrador y como resultado bastantes Daolords supremos murieron por las manos de este asesino. Cada vez que salía en una misión de asesinato, su objetivo perecía.
Como resultado, la existencia de su arte de asesinato había permanecido en secreto. Solo mucho después falló en un intento de asesinato, resultando en la existencia de su arte de evasión especial que se filtró. Como resultado, todos los otros Dao Lords Supremos comenzaron a mantener la máxima vigilancia en todo momento, haciendo mucho más difícil para él asesinar a otros. A partir de hoy, cuando estamos vagando por el mundo exterior debemos esconderse dentro de un buque volador, dijo Dao Lord Snowjaw. La nave voladora está protegida por varios, incluso si él desea emboscarnos, él necesita primero romper las alas separadas. No habrá una manera para que él silenciosamente se coloque sobre nosotros. Utilizar las artes secretas para cubrir un área amplia y asaltar todo lo que hay dentro es otra manera de evitar que se acerque demasiado a nosotros. Desafortunadamente, la proyección del corazón del mundo de Dark North y las artes secretas son todas muy formidables. Incluso la proyección de Zack Lord Tamrim en el corazón del mundo fue aplastada por ellos. Dao Lord Saka sacudió la cabeza. Ah. Este tipo de Dark North es demasiado aterrador. Estoy usando mis tesoros mágicos para protegernos de todos lados, pero él puede aparecer furtivamente fuera de ellos sin que yo sea el más sabio. Dao Lord Snowjaw también se sintió nervioso. Ahora que los dos sabían que Nin tenía un arte de asesinato, ambos se sintieron muy molestos. Cualquier persona que Nin dirigiera viviría en una pesadilla perpetua, porque para cuando vieron a Nin, Nin ya estaría justo al lado de ellos. Timedream está tan jodido, dijo Saka. Afortunadamente, su enfoque está en Timedream y no en nosotros, dijo Snowjoy. Si él vendría después de nosotros aunque tendríamos una buena posibilidad de sobrevivir, definitivamente sufriríamos algunas heridas graves, dijo Saka. El señor Timedream siguió huyendo furiosamente mientras innumerables hilos de seda parecían girar a su alrededor. Claramente, él quería asegurarse de que Nin no pudiera emboscarlo de nuevo. Mientras huía, envió un frenético gesto mental a Nin, hermano Dark North, te ruego que me perdones. Estoy dispuesto a darte todos mis tesoros, Timedream. Nin manejó las 6 espadas de Northbow en su forma de 3 cabezas y 6 brazos mientras continuaba la persecución. Estaba dispuesto a revelar mi arte de evasión Shadowless delante de Dao Lord Saka y Dao Lord Snowjaw, precisamente porque deseo matarte, no hay nadie que pueda rescatarte. Mantener la evasión sin sombra de arte secreto era increíblemente importante para él, ya que solo cuando era un secreto sería totalmente eficaz. Una vez que se difundiera la noticia, todos los Dao Lords estarían en guardia. Aunque todavía sería peligroso, ya no sería letalmente eficaz. Sin embargo, Nin sintió confianza en sus oportunidades, no obstante. Él no solo tenía técnicas de fuerza cardíaca, sino que también tenía tremendamente fuertes habilidades de combate cuerpo a cuerpo. El arte de la evasión sin sombra era un movimiento asesino suyo, pero si tenía que ser revelado tenía que ser revelado. Si era lo suficientemente fuerte, no tenía que preocuparse de que sus técnicas fueran reveladas a todos. Incluso si supieran de sus técnicas, todavía sería capaz de aplastarlos en una batalla frontal. Dark North, tengo muchas habilidades que preservan la vida. No será fácil para ti también matarme. Cuando Timedream vio que Nin se acercaba cada vez más a él, gritó mentalmente, no me empujes demasiado. Te empujaré hasta el final de tu ingenio. Nin en realidad aceleró la persecución. Entonces, muévete. El rostro de Timedream se volvió salvaje mientras producía una piedra negra que estaba cubierta de innumerables manchas de oro que se unieron para formar un diagrama de estraje. Sectlord Timedream aplastó la piedra negra, causando un torrente de poder abrumador para inundar al instante y formar un deslumbrante halo de luz dorada a su alrededor. Nin frunció el ceño. Silbido. Desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? El señor Timedream estaba ansioso y enojado. Su proyección del corazón era más débil que la de Nin, y Nin estaba usando su propia proyección del corazón y 9 artes de la novecense para evitar que el Sectlord explorara la zona. Como resultado, naturalmente no fue capaz de encontrar la verdadera ubicación de Nin. El señor Timedream soltó un rugido enfurecido mientras hacía que el deslumbrante halo de luz dorada que le rodeaba explotara hacia afuera en todas direcciones, golpeando a todos los que estaban dentro de su camino. Auge. A unos 100.000 kilómetros de distancia, parte de la energía golpeó un obstáculo. Momentos más tarde apareció Nin, las espadas de los arcos del norte en la lista. La luz de la espada brillaba frente a él, transformándose en un agujero negro que le permitía defenderse fácilmente del ataque. Sector Timedream, aunque todo el poder de esa huelga estuviera concentrado en mí, solo podría causarme algunas lesiones a lo sumo, suspiró Nin. ¿En cuanto a cuándo se extendió así? No representa ninguna amenaza en absoluto. El poder contenido dentro de ese tesoro estaba aproximadamente a la par con 60% a 70% de una huelga de pleno poder de uno de los 8 señores de las ciudades sagradas.
Nin era ahora un supremo Daolord, ya solo una etapa de su nivel. Incluso si uno de los 8 señores intervino personalmente, no podrían matar a Nin de un solo golpe, dado el hecho de que estaba protegido por la armadura hegemónica. ¿Un ataque de área? Completamente fuera de la cuestión. Maldito. El señor Timedream apretó los dientes, luego se volvió y siguió huyendo a gran velocidad. Su arte evasivo es imposible de tratar. Cada vez que saca un tesoro, usará este arte de evasión Shadowless y ni siquiera podré golpearlo. El señor Timelord se estaba volviendo frenético. Incluso si tuviera un tesoro a nivel hegemónico, probablemente todavía no sería capaz de matarlo. Incluso el más poderoso de los tesoros necesitaba un objetivo. Cuando Nin usó su arte de evasión Shadowless, fue capaz de desaparecer por completo y totalmente. Dado que era capaz de moverse a 100 veces la velocidad de la luz, podría moverse fácilmente a 1.000.000 de kilómetros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente no había manera de que apuntara o golpeara a Nin. Cuando desató el poder en un ataque de área dispersa, rápidamente se convertiría en 100 veces más débil de lo normal. Vos. Nin una vez más voló directamente hacia él. Él es más rápido que yo, y su proyección del corazón del mundo es más fuerte que la mía. ¿Cómo se supone que debo escapar? El señor Timedream estaba a punto de volverse loco. Era más lento y más débil que su oponente. Su fuerza estaba en la fuerza del corazón, pero Nin también era un poderoso cultivador del corazón. Emisora de ondas, maldito sea, emperador Babesift. El señor Timedream sentía odio en su corazón. Si estuviéramos en el mundo exterior, habría roto un agujero a través del espacio-tiempo y huido hace mucho tiempo. Tenía un montón de tesoros que le permitirían huir a través del espacio-tiempo, y más de uno en eso. Libro 32, Reino de la Ola de Movimiento, capítulo 22, fin de la carretera. El tiempo fluía, con 6 horas pasando en un abrir y cerrar de ojos. Durante estas 6 horas, el señor Timedream usó un total de 9 artículos ofensivos, todos los cuales tenían el poder de los señores de las 8 ciudades sagradas. Algunos eran más fuertes, otros ligeramente más débiles. Sin embargo, el uso de Hinin del arte de la evasión Shadowless hizo a Sectlord incapaz de apuntar los tesoros. Como resultado, Nin fue capaz de bloquear los ataques sin esfuerzo, él ni siquiera fue golpeado hacia atrás por ellos. Él simplemente desapareció nuevamente. El señor Timedream continuó huyendo de terror. Miró hacia atrás, incapaz de discernir dónde había ido Nin. Auge. Un sonido explosivo resonó mientras los innumerables hilos que lo rodeaban se estremecieron cuando algo se estrelló contra ellos. Dark North está aquí de nuevo. El señor Timedream miró con cara de ceniza a Hinin, que acababa de aparecer. Nin ya había estallado a través de esos hilos y se estaba cargando directamente hacia él. Auge. 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 Silbido. Voz. Las rayas de luz de espada le disparaban, unas rápidas, otras lentas, otras salvajes. Sectlord Timedream estaba siendo completamente dominado. Incluso Daord Snowjan no era un partido para Nin en combate cuerpo a cuerpo, por no hablar de Timedream. En comparación, Timedream era mucho más débil en combate cuerpo a cuerpo. Voz. Una vez más se transformó en una corriente de siluetas de luz que luego se reformó en la distancia. Esta era su forma de sueño. La luz de la espada de Nin no se ralentizó en lo más mínimo, ya que persiguió con sus chuletas, puñaladas y golpes contra la silueta humanoide. Aunque la forma onírica de Timedream fue capaz de disipar una gran parte de su poder de ataque, claramente era muy inferior a los gustos del Invulnerable Aquaform. Grieta. 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 El señor Timedream se reformó en la distancia, su rostro ceniciento. Tomó apresuradamente unas píldoras de alcohol, una mirada de desesperación en sus ojos. En 6 horas, se había visto obligado a usar su forma de sueño para huir más de 100 veces. Cada vez, había estado muy lesionado y necesitaba depender de pastillas espirituales para sanarse. Quiero ver cuántas píldoras espirituales tienes. Nin estaba todavía lleno de una intención asesina. Daolord Dark North, perdona mi vida. Perdona mi vida. Estoy dispuesto a ser tu retenedor para un ciclo de caos, y te daré todos mis tesoros. ¿Qué piensa usted? El señor Timedream una vez más pidió misericordia, y esta vez se ofreció activamente a servir como retenedor para un ciclo de caos. Era un hombre extremadamente orgulloso, era un testamento de cuánta desesperación sentía que estaba dispuesto a servir a otro como retenedor y entregar todos sus tesoros. Quería salvar su propia vida, pero estaba fuera de todas las demás ideas. Había consumido una enorme cantidad de pastillas espirituales. Si esto continuaba, no sería capaz de durar tanto como otro día. ¿Un retenedor?
Eres más débil que yo, y tu fuerza cardíaca es inferior a la mía también. ¿Cuál sería el punto de tomarte como retenedor? Nin ladró fríamente. Estás yendo demasiado lejos. Susurró Timedream con frialdad. Maldita sea. Nin ni siquiera intentó disimular su odio. Dado cuánto tiempo había perseguido a Timedream, ¿cómo podía detenerse ahora? Sería agradable tener a alguien tan poderoso como Timedream como su reclusor, pero Nin nunca olvidaría que fue el Timedream del sector quien fue el principal responsable de Ninedust siendo forzado a sufrir tal agonía. La culpa que Nin sentía hacia Ninedust le impidió ahorrarle a Timedream. Perdona mi vida, maldición, Babesift. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo aceptar esto. Esto es ridículo. Ajaja, vinos, vinagre, darse prisa. ¿Por qué? ¿Por qué? A medida que la muerte se acercaba cada vez más al Sacklord Tamrim, comenzó a volverse completamente loco. Aunque Wainsi se estaba acercando cada vez más a Nin, todavía estaba hace unos días. Sacklord Timedream no podría aguantar mucho más tiempo. En cuanto a los otros Daolords supremos, ni siquiera se atrevieron a acercarse demasiado a Nin. Saka, Snowhoy, Kinfreak y Timedream, estos 4 Daolords supremos habían atacado a Dark North. ¿Y qué había pasado? Kinfreak murió. Saka y Snowhoy habían sido aterrorizados en huir. Y Timedream había sido perseguido al borde de la muerte. Algo así era más que suficiente para aterrorizar a la gran mayoría de Daolords. Los Daolords de segundo nivel ni siquiera se atreverían a pensar en involucrarse, mientras que incluso los Daolords supremos se ponían nerviosos. Lo más probable es que solo Wainsi no sentía ningún miedo, pero todavía tenía que llegar a tiempo. ¿Cómo puede ser que las cosas terminen conmigo muriendo aquí? El aura de Timedream del sector continuó debilitándose. Una vez más se transformó en una silueta de luz humanoide, luego levantó la cabeza para mirar desesperadamente a los cielos. La despiadada luz de espada de Nin volvió a gritar hacia él, cortando hacia la silueta humanoide. La silueta de luz humanoide lentamente empezó a oscurecerse. Dark North, hoy voy a morir por tu mano, pero en el futuro, también morirás. Ajaja, la silueta ligera de Timedream del sector dejó salir una risa berserk mientras que él continuó creciendo dime y más tenue. Al final, su silueta desapareció por completo, dejando solo algunos tesoros mágicos detrás. Nin agitó la mano, recogiendo los tesoros de la izquierda. Antes de morir, el señor Timedream había agotado todos sus sellos Dao y otros tesoros desechables. Como no iba a poder escapar, no quería dejar que su muerte fuera beneficiosa para Nin más de lo necesario. Solo unos pocos tesoros inquebrantables y materiales preciosos terminaron en las manos de Nin. Nin permanecía allí en el aire, mirando a los lejanos picos de las montañas. Permaneció muy tranquilo. Todavía podía percibir al Nandast Sacklord dentro de su mundo inmobiliario, y un rastro de culpa apareció en su rostro. Él murmuró suavemente, hermano Ninedust, espera. Sigue aguantando. Y el hermano mayor Soleskinin también podía sentir Daolord Solska permaneciendo en la meditación aislada dentro de una finca diferente. Una vez que salgas, espero una explicación tuya. De hecho, había logrado un gran avance, por eso había logrado convertir la derrota en victoria. Había derrotado a Saka y Snowhoy, y luego había matado a Kinfreak y a Timedream. Pero si no hubiera hecho ese avance, tanto él como Ninedust habrían terminado. Hermano mayor Soleski, voy a exigir una explicación de usted. Nin estaba bastante tranquilo después de haber matado a Timedream, pero los innumerables otros Daolords dentro del reino de Babesift estaban todos en estado de shock. Él había luchado 4 Daolords supremo por sí mismo y ganó. 2 habían huido aterrorizados, mientras que los otros 2, Kinfreak y Sacklord Tamrim, habían muerto. Cuando el rey Gorch había muerto, se debía a que le superaban en número. Nin, sin embargo, había sido el número en número y en su lugar había matado a 2 de sus atacantes, Daolord Supremo ambos. Esto era completamente diferente. Daolord Dark North también entrena como un cultivador de Hard Force. Su proyección del corazón es aún más fuerte que la de Sacklord Tamrim. Daolord Dark North es experto en una de esas legendarias artes de asesinato. Gotsense no puede localizarlo, permitiéndole que aparezca en silencio delante de usted sin ningún rastro en absoluto. Es completamente aterrador. Daolord Dark North también es extremadamente fuerte en combate cuerpo a cuerpo. En combate cuerpo a cuerpo, fue capaz de derrotar a 4 supremos Daolords a la vez. Todo tipo de noticias se extendieron por toda la tierra. Innumerables otros Daolords estaban en un estado de horror como otro terrífico supremo Daolord apareció en medio de ellos. Su fuerza cardíaca era lo suficientemente fuerte como para que todos los Daolords de segundo nivel estuvieran en un estado de terror, así como algunos Daolords supremos. Incluso si fueras experto en el escape, ¿y qué?
Si no fueras capaz de resistir la fuerza del corazón de Nin, aún perecerías. Sus artes del asesinato golpearon miedo en los corazones de Daolords supremos, mientras que sus habilidades del combate cercano eran sin falta. Era aún más aterrador que el Rey Radiante, el Señor Timedream, el Señor del Palacio Danstar y los demás. Era alguien que era tan aterrador, que se podía hablar de él en el mismo aliento que Gwainzig. Si Gwainzig no tenía un tesoro del universo, su posición podría estar en peligro. Prácticamente todos los Daolords supremos de esta época estaban dentro del reino de Babesift, y esto naturalmente atrajo la atención de las diversas organizaciones, incluido el Palacio de los Inmortales, sobre un puente inmortal que estaba profundo dentro del lejano Palacio de los Inmortales. Un anciano de túnica negra y un extranjero calvo y de piel dorada estaban sentados en este puente bebiendo un poco de vino. Junto a ellos se cernía un gran espejo que mostraba imágenes de lo que estaba sucediendo dentro del reino de Babesift. Fueron capaces de ver claramente las escenas de Nin luchando contra 4 Daolords supremos, así como su asesinato de Timedream. Viejo hermano Black Cloud, este chico de Dark North es muy duro. Es aún más duro que tu discípulo, dijo el extranjero de pelo dorado con un tono alabar. En combate cercano solo, mi discípulo debe estar a la par con él. La cosa es, este niño de Dark North es extremadamente equilibrado en cada área. No tiene defectos. Los ataques de mi discípulo podrían ser un poco más poderosos. Gracias a esa sangre de su el hombre negro de túnicas y cabellos negros se detuvo momentáneamente mientras daba su evaluación. Todavía solo personas como el que son equilibrados y sin defectos son capaces de sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Sus artes de la espada son completamente sin defecto y son perfectos en cada aspecto. Acordado. El asustado y pelirrojo alien asintió. Este Daor Dark North también se entrena simultáneamente como un cultivador de fuerza cardíaca y tiene fuerza cardíaca extremadamente fuerte. El anciano de túnica negra asintió. Siento como si estuviera viendo la segunda venida de Gwainzig. El vino también era así, pero ahora tiene un tesoro del universo. Sin él, sería difícil para mí decir cuál de los dos es más fuerte, tendrían que luchar contra eso, dijo el alienígena de piel dorada. Ahora que tiene ese tesoro del universo, es el número 1 indiscutible. Una pena. El rango exaltado del número 1 de Daolord es propiedad de un Daolord del Reino Oscuro. El anciano de túnica negra sacudió la cabeza. Aunque Dark North es un miembro del Reino Brixore, sigue siendo un miembro de nuestra Alianza Dao. La Alianza Dao era una organización muy relajada. Uno podría unirse al Reino Brixore o incluso a los antiguos cultivadores sin causar mucho alboroto. Sin embargo, unirse al Reino Aeoniano o al Reino Oscuro era un no. Esas organizaciones eran enemigos mortales. Tengo que cambiar los listados de nuevo. El extranjero de piel de oro produjo ese libro de oro una vez más. He cambiado las listas más en los últimos años que en los últimos 1000 ciclos del caos. Él abrió el libro. El libro estaba lleno de líneas de nombres. Él llenó el libro con su energía inmortal, y los nombres inmediatamente comenzaron a cambiar una vez más. Como lo hicieron, todos los demás subordinados del Palacio de Inmortales recibieron notificación y comenzaron a difundir las noticias. En los territorios interminables, este era el último listado: el mejor Daolord, Gwainzig el segundo Daolord, Daor Dark North el tercer Daolord, Palacio Lord Dunstar el cuarto Daolord, Daor Dreamlord el quinto Daolord, el Rey Radiante el sexto Daolord, Daor Skax el séptimo Daolord, Daor Tagron el octavo Daolord, Fien Ken Dustrain el noveno Daolord, el Starking el décimo Daolord, Palacio Lord Cloudwalker el undécimo Daolord, Rey Cliffbank el 12º Daolord, Rey Wu el 13º Daolord, Daolord saca libro 32, Reino del Movimiento de Ola. Capítulo 23, otro hegemón. Esta actualización de los rankings de Daolord se extendió rápidamente a través de los territorios sin fin. Encima de un planeta helado del caos. Este planeta había sido congelado en una sólida bola de hielo durante billones de años, y un viento frío y fuerte cortó su superficie. Dos figuras estaban sentadas en lo alto de este planeta, frente a frente. El primero era un anciano de barba blanca que tenía 6 cuernos en la cabeza y que estaba vestido con batas nevadas. Este era el hegemón de Brixore. La otra persona delante de él era un joven de un solo cuerno vestido con ropas azules profundas. El joven tenía unas cuantas escamas en la cara, y sus ojos parecían contener las estrellas. Él irradiaba un aura de paz y tranquilidad. Brixore, este real verse suyo realmente tiene un número increíble de Daolords. El joven cornudo sonrió. Que Gwainzig no es solo un cultivador Hard Force, también tiene un tesoro del universo. Lo único que necesita el niño de Dark North es un tesoro del universo. Una vez que lo consiga, será igual a Gwainzig. Jaja. El hegemón de Brixore comenzó a reírse. Belkin, ¿sabes cuánto tiempo ha estado entrenando Dark North? ¿Cuánto tiempo?
El joven cornudo se sobresaltó. El ranking público ni siquiera incluía las técnicas especiales de cada cultivador y mucho menos detalles tales como cuánto tiempo habían estado cultivando para menos que un ciclo de caos, dijo el hegemón de Brixore. Para ser más preciso, por menos de 100 millones de años. ¿Qué? El joven con cuernos dijo en shock. ¿Cómo es eso posible? He visitado innumerables lugares mientras vagando a través de la gran oscuridad, incluyendo algunos universos alternativos, para entrenar para convertirse en un Daolor del cuarto paso, especialmente uno de tal poder. Sin duda, cada persona que conocí pasó una enorme cantidad de tiempo para alcanzar tal nivel. Samsara Daolords, cada paso que toman es extremadamente difícil y más difícil que el anterior. Pasar del tercer paso al cuarto paso en particular requiere una cantidad desmesurada de tiempo. ¿Cómo pudo haberlo logrado en menos de 100 millones de años? Pero es la verdad. Pertenece a mi reino Brixore. El hegemón de Brixore creció aún más presumido. ¿Aún impresionado? Un periodo de tiempo tan corto, dijo suavemente el joven con cuernos, debe haber encontrado algunas circunstancias especiales, como entrar en una región donde el tiempo naturalmente fluye mucho, mucho más rápido de lo normal. Podría parecer que han transcurrido menos de 100 millones de años, pero en realidad debe haberse entrenado durante miles de veces más. Quizá. El hegemón de Brixore rió entre dientes. Incluso si eso es cierto, todavía es un periodo muy corto de tiempo. La interminable gran oscuridad contenía infinitas posibilidades. Incluso Hegemons tenía que desplazarse lentamente a través de él y aventurarse a otro real verse era increíblemente difícil. También habría una serie de zonas de peligro especiales únicas dentro de ella. Normalmente, los cultivadores podrían a lo sumo entrenar 100 veces más rápido que el flujo normal de tiempo, pero algunas de las zonas naturales producidas por la gran oscuridad podrían acelerar el tiempo para ser 10.000 veces más rápido de lo normal o incluso más rápido. Este era el poder inefable de la naturaleza. En verdad, nadie en los territorios sin fin sabía que Nin era en realidad solo un Daolor del tercer paso. En realidad tenía sentido para él entrenar esto rápidamente desde el primer paso hasta el tercer paso, dado que tenía la ayuda del censer de piedra de la reunión. No esperaba encontrarme con tan monstruosamente talentoso Daolor al visitarte en tu real verse. El joven con cuernos se tranquilizó rápidamente, ya que a estas alturas ya había visto muchas cosas increíbles. Sin embargo, es extremadamente difícil para estos supremos Daolords tener éxito en el Daomerge. Dado lo talentosos que son, si tuviesen éxito, llegarían instantáneamente a nuestro nivel. Bien. El hegemón de Brixore asintió con la cabeza. Su nivel, incluso en la interminable gran oscuridad, estaban entre el pináculo del poder entre expertos. Era demasiado difícil para los Daolords supremos llegar a su nivel. El surgimiento de los Hadesels de Boitsea en el reino de Babesith me ha hecho oír los susurros del destino, despertándome de mi sueño, dijo el joven con cuernos. El reino de Babesith definitivamente no es un lugar tan simple como usted puede imaginar. Puedo sentir vagamente algo también. El hegemón de Brixore también frunció el ceño. Realmente me pregunto qué estaba planeando Babesith. Babesith ha alcanzado tal nivel en el Dao de numerancia que hasta ahora, demasiadas grandes potencias están pidiendo su ayuda. No me sorprendería si estuviera al mando de más misterios que nosotros dos, dijo el joven con cuernos. Vamos a ver y ver por ahora. Veamos qué secretos tiene el reino de Babesith, para que nos haga sentir algo. Después de que esto se resuelva, me iré. ¿Te has recuperado de tus heridas?, preguntó el hegemón de Brixore. Más o menos. El joven con cuernos sonrió. He pasado tanto tiempo durmiendo dentro de tu universo. Ahora que estoy despierto, es hora de que me vaya. Es una verdadera lástima. Estaba muy cerca de ser maestro de ese universo alternativo. Si tuviera éxito, me habría convertido en un señor Otterverse. Por desgracia, al final fui rodeado y atacado por otros. Afortunadamente, me las arreglé para huir en el tiempo. De lo contrario, habría muerto allí. Cada vez que hay una guerra por el control de un Otterverse, un gran número de personas perecerán. El Guillermin Bradshaw sacudió la cabeza. He elegido permanecer en mi tierra natal todo este tiempo. Mi red de información no es tan buena como la suya. Hasta la fecha, no he participado en una sola de esas luchas. Brixore, dado lo fuerte que eres, incluso si usted falló todavía sería capaz de escapar con éxito. Incluso yo no soy un rival para tu espacio-tiempo huyendo de las habilidades, dijo el joven con cuernos. Es por eso que te dije, hace mucho tiempo, que deberías ir aventurando a mi lado. Cuando usted visita más lugares y hacer más amigos, naturalmente tendrá una red de información más grande.
Eventualmente, usted puede convertirse en un Otherworld Lord usted mismo. ¿No sería maravilloso? Me preocupo demasiado por mis hombres de clan, dijo el Bratton Horhiyaman. Tú tomas demasiadas cargas sobre ti, dijo el joven con cuernos. Mírame. Mira lo libre y relajado que estoy. También soy un Keaska Beast, pero he estado en mucho más lugares que tú. Mi vida no es tan agotadora como la tuya. Nosotros Chaos Golpeasts fueron destinados a aventurarse a través de las estrellas por nosotros mismos. ¿A quién le importa un bledo de los demás? Es suficiente para mí ser feliz, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus propias preferencias. El Hiyaman Bradshaw sonrió. Correcto, ¿has encontrado esos 6 materiales que te pedí que buscaras? El joven con cuernos preguntó, estos 6 ingredientes aparecieron una vez en este universo tuyo. He encontrado a 5 de ellos, dijo el Bratton Horhiyaman. Estos artículos son increíblemente raros. He visitado tantos lugares, pero todavía no he podido adquirir los 6. El joven cornudo sacudió la cabeza, desgraciado. Solo cuando tenga todos estos ingredientes podré dominar completamente mi Empyrean Yang Nine Ki. Así ya lo había dominado durante esa última lucha, podría haberme convertido en un señor Otterverse hace mucho tiempo. El Empyrean Yang Nine Ki es una de las artes secretas más supremas de la existencia. No se dominará con tanta facilidad como eso, rió el Hegemon de Brixore. Temo que tengas que continuar tus viajes por la gran oscuridad y visitar algunos lugares más. No seré el único. Este universo tuyo pronto será aniquilado por las ruedas Yin Yang Samsara. Para entonces, tendrás que guiar a estos jóvenes a vagar por el vasto mundo también, dijo el joven con cuernos. Las ruedas Yin Yang Samsara. El Hegemon de Brixore vaciló, luego lentamente asintió con la cabeza. Son una de las más aterradoras calamidades naturales que el caos primordial sin fin ha dado a luz. Los cultivadores no son capaces de resistir su poder. Voy a tratar de comprar tanto tiempo como pueda, pero si realmente no hay nada que hacer, entonces realmente tendré que salir a vagar también. No hablemos de esas sujeciones deprimentes. El Hegemon de Brixore sonrió. Mantengamos nuestro enfoque en el reino de Babesift. Dado que incluso usted percibe algo extraño sobre él, definitivamente tiene un secreto significativo dentro de él. El joven con cuernos también se entusiasmó. Frente a ellos había una imagen flotante de las escenas que ocurrían en el reino de Babesift, y en el centro estaba la escena de Hinin huyendo a toda velocidad. En este momento, Nin era el centro de atención de casi todas las grandes potencias de los territorios interminables. Incluso algunos de los eternos emperadores estaban observándolo. Silbido. Nin no sabía y no le importaba esto. Lo único que quería hacer era escapar de las 9 capas tan pronto como fuera posible. Auge. 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 Una proyección del mundo del corazón desciende sobre él, y el más fuerte en el centro está controlado por Wainzig. Nin no tuvo más remedio que reducir su propia proyección del mundo del corazón para resistir el suyo. Desde que Timedrean murió, hubo 3 culturistas Hard Force que quedaron entre los Dao Lords más supremos, Hinin, Wainzig y Palacio Lord Cloudwalker. Cloudwalker era el señor del Palacio del Corazón del Reino de Brixore, lo que significaba que naturalmente era un miembro del reino y obligado por el juramento de sangre de no matar a otro miembro. Así, Cloudwalker todavía no había hecho nada a Nin. En términos de solo las proyecciones Heartworld solos, Nin era en realidad un poco superior a Wainzig. Pero si él amplió su proyección del corazón del mundo y lo hizo demasiado grande, el poder de su proyección caería. En este momento, más de 20 policías de segunda fila, Hard Force Towers, trabajaban juntos para suprimir a Nin. Solo 4 o 5 de ellos trabajando juntos igualaron a un Daolord de primer nivel en el poder. Sin embargo, estas proyecciones del corazón del mundo eran una fuerza de energía que en realidad no se podía fusionar, por lo que si Nin encogía la huella de su propia proyección del mundo, sus enemigos no podían hacerle nada. No podrás escapar, Dark North. Una voz fría sonó lejos. Saka y los otros lograron amarrarte por el tiempo suficiente. Ya hemos establecido un cordón enorme alrededor de los alrededores, y estoy muy cerca de usted. Creo que tú y yo deberíamos tener un duelo. Si no puedo derrotarte, te dejaré ir y dejaré de perseguirte. Sin mi presencia, los otros Daolords supremos probablemente no podrían hacer nada para ti, Wainzig. Nin continuó huyendo a 100 veces la velocidad de la luz. Él ladró hacia atrás. ¿Quieres pelear conmigo? Entonces ven a verme primero. Nin ciertamente no iba a frenar. No estaba seguro de sus posibilidades contra el Wainzig, después de todo. Libro 32, Reino de Babesift, capítulo 24, Hinin y Wainzig. Hinin continuó huyendo. En el camino, se encontró con varios escuadrones de Daolords,
pero ninguno de ellos se atrevió a contratarlo. Todo el mundo sabía cómo había podido luchar contra 4 Daolords supremos y matar a 2 de ellos. Esto significaba que Daor Darknorth definitivamente era demasiado fuerte para competir. Todo dependerá de Guainsig. Esto era lo que pensaban muchos Daolords. La clasificación de Lord Dawnstar del palacio era ahora segundo solamente a Nini Guainsig. Llevaba su machete gigante en la espalda mientras estaba sentado en la posición de loto en el pico de una montaña, mirando fijamente en la distancia como una raya de luz pasó volando. Era Nin. Nin incluso lanzó una mirada a Dawnstar. «Ten cuidado, Darknorth». Dawnstar le sonrió. «Gracias», dijo Nin, y siguió huyendo. Dawnstar sonrió mientras veía a Nin partir. Él era un miembro del reino Brixore, no había manera de detener a Nin. El Palacio de los Inmortales ha clasificado a Darknorth por encima de mí. Quiero ver lo duro que es. Dawnstar se transformó en una raya de luz que se mantenía a una distancia respetable detrás de Nin. El vino era apenas capaz de derrotarme. Ahora que tiene un tesoro del universo, me pregunto qué nivel de poder ha alcanzado. Dawnstar estaba bastante ansioso por ver cuáles serían los resultados de la batalla de Nin contra Guainsig. Debe entenderse que la clasificación dada por el Palacio de los Inmortales contenía ciertas reglas tácitas. Por ejemplo, si usted derrotó a alguien en combate abierto que tomaría su rango, como cuando Daor Dreamor derrotó al Rey Radiante. Otra forma de ganar un ranking era ser reconocido por innumerables otros Daolords. La hazaña de Nin de luchar contra 4 Daolords supremos a la vez e incluso matar a Timedream y Kingfreak era algo que Palace Lord Dawnstar y los demás no hubieran podido hacer. Por lo tanto, muchos otros Daolords reconocieron que Nin era el segundo después de Guainsig y, como tal, fue clasificado número 2 en la lista. En términos generales, sin una resolución real a una pelea no se le daría una clasificación. El Nandast Lord y Daor Snowjaw eran ambos extremadamente fuertes, pero hasta el momento ninguno de ellos había derrotado a uno de los mejores Daolords. Ninedust había estado rodeado por Kingfreak, Snowjaw y Saka, en realidad no había sido capaz de vencer a ninguno de ellos, mientras que su pelea con el Finquin Dustren tampoco había sido concluyente. ¿Dónde debería ser clasificado? ¿8? ¿9? ¿10? Esto era un asunto de disputa. Tú tenías que ser públicamente reconocido por los otros Daolords, o derrotar a un Daolord clasificado en una batalla abierta. Es públicamente reconocido que es superior a mí, soltó Dawnstar. Dado mi corazón Dao, su fuerza cardíaca no debería ser capaz de sacudirme en absoluto. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, no temo a Darknorth. ¿En realidad lo han clasificado encima de mí? Voy a tener que encontrar una oportunidad de spar con él, entonces lo golpeó. El Palacio Lord Dawnstar era una persona increíblemente orgullosa. Naturalmente, no quería aceptar en absoluto los resultados de esta nueva clasificación. Guainsig y Dawnstar ya estaban por encima de mí. Ahora, incluso Darknorth está clasificado por encima de mí. Un joven de túnica roja que agarraba una espada de color sangre brillaba en la distancia, un deseo de hacer la batalla irradiando de él. En realidad golpeé al Rey Radiante. El único problema es que todavía no he encontrado Dawnstar o Darknorth. Daolord Treamlore era muy presumido. No quería molestarse en desafiar a Daolords ordinarios. El primero que desafió fue el Rey Radiante, a pesar del hecho de que ninguno de los tesoros del reino de Babesift había aparecido. Al final, había ganado. En este momento, quería desafiar a Dawnstar y Darknorth. Si ganaba, entonces se lanzaría a desafiar a Guainsig. Nadie puede detener mi sable. Daolord Treamlord estaba lleno de la necesidad de luchar. Vos. Voló a través de los cielos a gran velocidad, pero aún estaba a una distancia de Nin y Dawnstar. En este momento, Nin y Dawnstar se encontraban cerca uno del otro, mientras que Guainsig estaba a solo 2 días de la posición de Nin. En cuanto a Daor Dreamor, todavía estaba a más de 10 días de distancia. Guainsig sabía exactamente dónde estaba Nin, pero Nin no sabía dónde estaba Guainsig. Más de 20 segundos de la fuerza corazón Daolords estaban usando su proyección del corazón del mundo para suprimir la suya, forzándolo a mantenerlo más pequeño en tamaño y haciendo imposible para él localizar realmente Guainsig. Vos. Nin estaba volando a pocos metros sobre las aguas de un vasto y turbio río. La cara de Nin de repente se apretó ligeramente. Se detuvo, mirando a lo lejos. Otra figura había aparecido sobre la superficie del río. Era un hombre vestido con antiguas vestiduras negras que estaban cubiertas con ciertos diagramas. El cabello del hombre estaba bastante despeinado, y sus ojos parecían un tanto turbios. Se veía muy descuidado, pero solo de pie allí de alguna manera se convirtió en el centro de este vasto mundo. Era como si fuera el hegemón de esta tierra. Vinos, murmuró Nin suavemente. Darknorth.
Guainsy sonrió, su mirada lentamente se afilaba. No podrás escapar de esta pelea. Interesante. La semilla superior contra la segunda semilla. El Guilliman Brashor y la juventud con cuernos siguieron viendo las cosas jugar desde su posición en lo alto de ese planeta congelado. El vino se acerca al final de su vida útil. No le queda mucho tiempo. Una vez que muera, Dark North será el número 1. La oportunidad de ver a los dos pelear es una oportunidad rara de hecho. El extranjero calvo, de pelo dorado y el anciano de túnica negra y cabellos negros dentro del Palacio de los Inmortales de la Alianza Dao estaban mirando con entusiasmo también. En los territorios sin fin, todos, de Dao Lords a Hegemons, estaban prestando atención a esta lucha. Por supuesto, los Dao Lords no serían capaces de ver la pelea en persona o conocer los detalles de ella, pero todavía estaban esperando a ver cuáles serían los resultados. El Dao Lord superior contra el segundo Dao Lord. El primero había estado en la cima de la clasificación durante incontables años y ahora estaba en posesión de un tesoro del universo. El otro había entrenado durante un breve periodo de tiempo y se había elevado a una prominencia repentina y acababa de matar a King Freak y Timedream hace poco. Su ímpetu parecía imparable, por encima de ese vasto río. Nin y Guainsy se miraban desde lejos, sin atreverse a subestimar al otro. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde que he perdido a nadie. Danstar y el Rey Radiante estaban muy cerca de mí en el poder, pero todavía son un poco más débiles. Un deseo de luchar ardió en los ojos de Guainsy. Aunque su voz era bastante tranquila, todavía resonaba en el aire sobre este río. La razón por la que son más débiles es porque ninguno de ellos son Hard Force Cultivators. Usted, sin embargo, es un cultivador de Hard Force. Tienes la oportunidad de golpearme, pero por supuesto eso es solo en el caso de que me niego a usar el tesoro de mi universo. Guainsy rió con calma. No te preocupes. Por ahora, no lo usaré. Si ni siquiera puedes ganarme cuando no uso mi tesoro del universo, debes seguir adelante y entregar el sello. Es raro que me encuentre con un digno oponente. No quiero matarte. Las palabras de Guainsy eran tranquilas pero llenas de arrogancia e invencible orgullo. Incluso sin su tesoro del universo, él era todavía invencible entre sus compañeros Dao Lords. Ahora que tenía uno, realmente miró hacia abajo a todos sus supuestos compañeros. Ahora generalmente pasaba su tiempo con los antiguos emperadores eternos y rara vez interactuaba con Dao Lords. Jaja, ¿no quieres matarme? Ni siquiera hemos peleado todavía, ¿qué te hace estar tan seguro de que puedes matarme? Incluso si usas tu tesoro del universo, todavía no serás capaz de hacerme nada. Nin soltó un resoplido frío. Vamos a cortar la mierda, toma esto. Vos. Nin desapareció en el aire. ¿Ese es el arte del asesinato? La expresión de Guainsy se tensó ligeramente. Auge. Instantáneamente, una impresionante aura de luz sangrienta salió de Guainsy, así como una proyección del corazón del mundo que estaba llena de la esencia de la oscuridad y la muerte. Los dos se unieron. Auge. 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 Sonó una serie de sonidos explosivos. Nin había fusionado sus 9 artes de la novesense con su proyección del corazón del mundo, mientras que Guainsy había combinado sus artes de la luz del sol con su proyección del corazón del mundo. Los dos chocaron entre sí, con Nin teniendo la ligera ventaja. Sin embargo, el halo sangriento de luz alrededor de Guainsy todavía era capaz de mantener un diámetro de aproximadamente 10.000 kilómetros. La silueta de Nin apareció de repente fuera de ese campo de luz ensangrentada. Tus artes secretas son bastante fuertes, elogió Nin. La energía del arte del Bloodlight y de la proyección del Heartworld trabajaron juntos inconsútil para destruir todos dentro de su trayectoria. Si Nin entrara en su rango, sería atacado por él. Sus oponentes pasados, como Timedrea Misaka, tenían proyecciones más débiles de las artes secretas y del corazón del mundo que Nin. Como resultado, habían sufrido por ella en la batalla. Tus artes secretas son aún más fuertes, pero sus efectos auxiliares son inferiores a los míos. Guainsy ya sintió. Este arte secreto mío se conoce como el dominio Asura, y mi fuerza cardíaca y se unen perfectamente con ella. Los enemigos que chocan contra mí no solo tienen que lidiar con la presión de mi proyección de corazón y el dominio de Asura, sino que también tienen que soportar los ataques del corazón de mi Asura Douman. Nin asintió con la cabeza. Había oído hablar de algunos de los ataques supremos de Guainsy antes. Cuando los cultivadores de Hard Force eran incapaces de utilizar efectivamente ataques de fuerza bruta o ilusiones, necesitarían usar métodos más suaves e insidiosos. El dominio de Asura de Guainsy era un buen ejemplo de esto. Esta era una técnica que combinaba tanto las artes secretas como la fuerza cardíaca, dándole tanto un efecto supresor terriblemente fuerte como un efecto corrosivo que invadía el alma.
Cualquier cultivador atrapado dentro de él se volvería cada vez más irritable a medida que la lucha continuaba. Este impacto en sus emociones haría difícil para ellos permanecer en forma de pelea superior y dar rienda suelta a su poder, lo que resulta en la pérdida. El propio plan de Nin era dominar la técnica de Hard Sword y hacer lo mismo. Había adquirido un nivel básico de comprensión de ello hace mucho tiempo, pero las etapas posteriores eran extremadamente difíciles. Hasta la fecha, él no había gastado suficiente tiempo en ello. Le tomaría muy largo avanzar desde el tercer paso al cuarto paso como Daolord. Tendría mucho tiempo para trabajar en el arte de Hard Sword. Hablar es barato. Toda la charla del mundo no te hará más fuerte. Muéstrame lo que realmente tienes. Nin inmediatamente manifestó 3 cabezas, 6 armas y mantuvo 6 espadas de arco iris en sus manos. Auge. Nin lanzó sus 9 artes de la Novesense y su proyección del World al mismo tiempo. Nin y Guainsig rápidamente comenzaron a moverse cada vez más cerca el uno del otro, sus artes secretas y proyecciones Hardworld chocando entre sí como 2 mundos colisionando. Nin era incomparablemente valiente mientras cargaba directamente hacia Guainsig, usando inmediatamente su Omega Sword Dao Havenbreaker. Sus 6 espadas de Northbow estaban llenas de poder aparentemente inagotable, y todo ese poder explotó como una serie de volcán hacia Guainsig. Libro 32, Reino de Babesif, capítulo 25, Un duelo de Seprims. El vino continuó allí. Su rostro permaneció plácido, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. No se movió para esquivar la Omega Sword Dao Havenbreaker. En su lugar, manifestó un total de 6 brazos y los levantó lentamente. Sus 6 manos parecían contener una extraña y maravillosa cantidad de poder dentro de ellas. Si solo los cultivadores de nivel mundial estuvieran presentes, sus almas y True Souls podrían ser aniquilados solo viendo este ataque. Nin, siendo una potencia importante en el mismo nivel que Guainsig, naturalmente no tiene que preocuparse por esto. Exterminar. Las 6 manos de Guainsig se abrieron simultáneamente y golpearon hacia afuera. Explosión. Las 6 espadas de Northbow de Nin también golpearon furiosamente. Fue una colisión frontal de ataques frontales. Auge. Nin y Guainsig fueron golpeados al revés. Una espantosa onda de choque de poder se extendió en todas direcciones, causando incluso a espectadores lejanos como el Palacio Lord Dawnstar que se vean afectados por ella. Dawnstar reveló una mirada de sorpresa. Las palmas de exterminio de Guainsig son increíblemente dominantes, pero Dark North fue realmente capaz de bloquearlo de frente. Los dos lucharon hasta parar. No está nada mal, toma otro ataque de mí. Guainsig encontró su pie sobre el agua, luego cargó hacia adelante una vez más mientras sus 6 brazos se extendían de una manera lenta y suave como las alas de un roc. Boss. El vino se acercaba cada vez más a Nin, llevando consigo una oleada de poder fantasmal. Su cuerpo daba a luz una miríada de sombrías postimágenes, y sus 6 brazos parecían transformarse en incontables manchas, casi como si tuviera miles de brazos. Cada mano usaba diferentes posiciones, como garras, palmas o empujones suaves. El Guainsig se deslizaba hacia Nin como un fantasma o un sueño, sus incontables manos extendiéndose hacia él. Si las palmas de exterminio representaban lo máximo en la destrucción dura, agresiva y de estilo Yang, esta técnica representaba lo máximo en ataques suaves y suaves al estilo Yin. Nin se alegró al ver esto. Cargó directamente hacia Guainsig, sus 6 espadas de los arcos del norte se transformaron para convertirse en impredecibles, efímeras y translúcidas, desapareciendo y reapareciendo sin rima ni razón. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Cada vez que las espadas de Nin y las palmas de Guainsig chocaban, la colisión era muy suave y suave. Ambos estaban usando ataques muy suaves, estilo Yin, pero cada ataque estaba lleno de intenciones asesinas. El arte de la evasión sin sombra de Nin nació de su postura sin sombra. Por ahora, su Omega Sword Dao Shadowless fue capaz de hacer uso de todo tipo de energía. Era experto en redirección de energía y completamente impredecible, haciéndolo el más suave y Yin estilo de ataques. Los dos eran como un par de bailarines. Cada choque era susurro suave y los movimientos eran gentiles incomparables, pero ambos se movían como desenfocados increíblemente rápidos. Guainsig dio a luz a incontables sombras fluctuantes, mientras que Nin ocasionalmente desaparecería y luego ser obligado a reaparecer debido al dominio de Asura. Interesante. El lejano Lord Dawnstar del Palacio rió. Guainsig tiene 3 ataques asesinos, las palmas de exterminio, la danza de Asura y el sueño de despertar, con cada ataque siendo más mortífero que el último.
Aunque las palmas de exterminio son muy dominantes, no contienen suficiente variabilidad y flexibilidad. El Danza Asura y el Dido Dreamwaker son más impredecibles, pero Dark North es un muy poderoso cultivador Hard Force. El dominio Asura es prácticamente inútil contra él, haciendo que la Danza Asura no sea capaz de alcanzar todo su potencial. El Danza Asura fue uno de los ataques más poderosos de Guainsig. Cuando él luchó contra Danstar y los otros, el primero soltaría generalmente su proyección del World y su dominio de Asura. Cuando el dominio Asura fue utilizado en combinación con su Danza Asura, sus enemigos le resultaban extremadamente difíciles de hacer cualquier cosa. Parece que tendrá que confiar en él, Dreamwaker Finger. El señor Lord Dawnstar asintió con la cabeza. Wansel se basó en esta postura para ser reconocido como el número uno Daolord de los territorios sin fin. Al igual que el ataque asesino más poderoso de Daolord Fatherras fue el Fatherras Soul Throne Melody, el ataque más mortífero de Guainsig fue su Dreamwaker Finger. Supuestamente, fue un ataque asesino que de repente se le ocurrió después de emborracharse y despertarse a la mañana siguiente. En la cara de esta huelga, incluso los justos de Palacio Señor Danstar y el Rey Radiante fueron derrotados y así, Guainsig se convirtió en el número uno indiscutible Daolord de los territorios sin fin. Pero, por supuesto, el Señor del Palacio Danstar y el Rey Radiante ambos tenían terroríficos asesinos ataques de los suyos. La razón por la que Guainsig todavía era capaz de vencerlos era principalmente porque se verían afectados por su proyección del corazón y el dominio de Asura cuando lucharon contra él. Incluso antes de que la batalla hubiera comenzado, ya estarían reducidos al 60% a 70% de su verdadero poder. Era comprensible que los dos perdieran a él. Esta fue la razón por la cual, desde un punto de vista histórico, la gran mayoría de los Daolord número uno eran los cultivadores de Hard Force. A pesar de que los enemigos podrían ser capaces de soportar sus ilusiones de fuerza cardíaca y otros ataques cardíacos, los enemigos se verían debilitados por la proyección del corazón, lo que colocaría a los dos en campos de juego desiguales. Boss. Las ondas circulares surgieron de la superficie del agua. Nin y Guainsig acababan de separarse después de otro choque. En la superficie del agua se veía el vino, con una sonrisa en la cara. Danstar y el Rey Radiante también lograron apenas soportar mis primeros dos asesinos. Mi último ataque es conocido como el Dreamwaker Finger. Si puedes soportarlo y permanecer invicto, eso significa que eres aún más fuerte que Danstar y el Rey Radiante. En ese caso, usaré el tesoro de mi universo para derrotarte, pero por supuesto, si caes en el Dreamwaker Finger, no serás digno de ver el tesoro de mi universo. El dedo Dreamwaker. Nin dijo calmadamente, también tengo un ataque asesino que todavía tengo que mostrar. Vamos a ver cuál es más fuerte. Desde el punto de vista técnico, las tres posturas de ataque de Nin, la postura sin sombras, la postura de romper el cielo y la postura de gota de sangre, estaban todas en el mismo nivel. Sin embargo, sus espadas del Arco del Norte habían evolucionado después de absorber la arena dorada del núcleo planetario agrietado, haciendo el poder de la postura de la gota de sangre aumentar 5 veces. 5 veces. ¿Qué significaba eso? Como Daolord del segundo paso, Nin fue capaz de trascender el espacio con facilidad. Como un Daolord del tercer paso, era igualmente capaz de romper con facilidad el límite de 100 veces la velocidad de la luz. Incluso Daolord Shaka había sido derrotado en un solo golpe por este ataque. Debido a las propiedades especiales de las espadas de Northbow, la postura de Blood Drop fue la postura de ataque más poderosa de Nin. El vino comenzó a moverse. Entonces toma mi golpe. El vino era como una roca gigante que volaba hacia Nin a velocidades de rayo. Sus 6 manos se extendieron como garras, cada mano procedente de una dirección diferente. Esto parecía un ataque muy casual y suave, pero el espacio-tiempo en el área local comenzó a temblar y temblar. Debe recordarse que la gran formación Babesift causó que el espacio-tiempo dentro del reino Babesift fuera extremadamente estable, evitando incluso que las técnicas espaciotemporales desgarraran el espacio-tiempo local. Para el ataque supremo de Guainsig, ser capaz de afectar el espacio-tiempo localmente era un testamento a su tremendo poder. Aunque el ataque era muy ligero y suave, parecía convocar toda la fuerza del espacio-tiempo local. Cada uno de los 6 ataques contenía una cantidad inconcebible de poder. Las palmas de exterminio y la danza de Asura contenían ambos elementos profundos del Dao de destrucción, pero el dedo de Dreamwaker contenía la verdadera esencia y el poder de la destrucción dentro de ella. En el instante en que tocó al oponente, su poder total se desató instantáneamente. Omega Sword Dao, Blood Drop. Nin no dudó en absoluto, inmediatamente desatando su ataque más poderoso. Sus 6 espadas de Northbow ejecutaron este movimiento, volando como rayas deslumbrantes de luz.
Cada raya de luz parecía capaz de desgarrar el espacio y el tiempo, haciendo que el espacio-tiempo de la zona temblara y se sacudiera. En el último instante antes del contacto, las puntas de las 6 espadas del arco iris comenzaron a espiral ligeramente. Auge. Al instante aumentaron en velocidad, desgarrando más de 100 veces la velocidad de la luz. El rostro de Guainsy cambió. Rompió el límite y golpeó más de 100 veces la velocidad de la luz, pero Dark North se entrena en el Dao de la espada, desde cuando el Dao de la espada fue capaz de romper los límites de la velocidad. En general, aquellos que fueron capaces de romper ese límite y moverse o golpear más rápido que 100 veces la velocidad de la luz realmente entrenado en el Dao de la luz, como el Rey Radiante o Dao Lord Saka. Este Dao era un Dao de velocidad para empezar. ¿Alguien que entrenó en el Dao de la espada fue capaz de romper este límite también? Esto obligó a Guainsy a sentirse ligeramente ansioso, pero ya era demasiado tarde. No hubo retroceso de este ataque. Explosión. 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 Las 6 puntas de espada de Nin perforaron directamente hacia las puntas de los 6 dedos de Guainsy. Chocaron de frente. Auge. Una cantidad aterradora de fuerza se liberó en ambos extremos, lo que resulta en una increíble explosión. ¿Qué? El lejano señor del palacio Danstar estaba tan aturdido que sus ojos se abultaron. Esto es imposible. Miró cómo Guainsy fue golpeado volando hacia atrás, golpeando la superficie del río y haciendo que el agua circundante desapareciera. En cuanto a Nin, siguió persiguiendo Guainsy con 6 espadas de Northbow en la mano. Él, Dreamwaker Finger, fue derrotado. Lord Dawnstar no podía creerlo. ¿Perdió en un intercambio frontal? Si Guainsy no tuviera ese tesoro del universo, Lord Dark North debería ser el número 1 de Daolord en los territorios sin fin. Impresionante, verdaderamente impresionante. Los 2 ancianos dentro del Palacio de los Inmortales de la Alianza Dao suspiraron asombrados. He vagado por muchos lugares y he visto a muchos Daolords que me han deslumbrado. Hoy he visto 2 más. El que se llamó Dark North para que llegue a tal nivel a pesar de haber sido entrenado por menos de 100 millones de años es simplemente increíble. Tanto Heyaman Walken como el hegemón de Brixore estaban viendo esta pelea también. El vino se estrelló contra las aguas del río, con una expresión de incredulidad en su rostro. En el pasado, antes de que él adquiriera el tesoro del universo, había reinado invicto, pero hoy, su técnica suprema había sido derrotada. Y en un choque frontal, nada menos. Realmente se quedó sin palabras. Sus espadas no solo son increíblemente rápidas, sino que también contienen un poder increíble. Guainsy tenía una mirada mixta en su rostro. Cuando mi vida llegue a su fin, el Daolord más poderoso de esta era será Dark North. Libro 32, Reino de la Ola de Movimiento, capítulo 26. Emperador Eterno. Él había ganado la ventaja en un choque frontal, pero Hinin no estaba entusiasmado o presumido. Esto era porque sabía que los ataques de Guainsy eran cada uno su igual en términos de la profundidad. Él tenía una ventaja en que sus espadas del Arco del Norte hicieron su postura de la gota de la sangre totalmente 5 veces más de gran alcance que normal. Al final, sin embargo, las espadas de Northbow no eran tesoros del universo, estaban simplemente calificados para potencialmente convertirse en tesoros del universo en el futuro, y eran excepcionalmente fuertes cuando ejecutaban la postura de drap de sangre. Para él ganar era normal. Si hubiera perdido, se habría quedado conmocionado. Vos. Guainsy voló de nuevo al centro del río, volviendo a su forma normal de 2 brazos. Al mismo tiempo, un par de guantes negros apareció en sus manos. El subconsciente de Nin comenzó a advertirle de un peligro tremendo. Se apresuró a detenerse. Guainsy levitó lentamente para estar parado sobre el agua, una sonrisa en su cara. Realmente no esperaba esto. Si no fuera por el tesoro de mi universo, no sería capaz de mantener mi posición en lo alto de la clasificación. Daolord Dark North, te admiro mucho. Realmente eres digno de obligarme a usar el tesoro de mi universo. Los guantes negros de las manos de Guainsy comenzaron a emanar una aterradora aura de poder. En cuanto a Nin, miró cautelosamente esos guantes negros. Sus espadas de Dark North solo se fortalecieron cuando usaban la postura de drap de sangre, no reforzó sus otras posturas casi tanto. Los tesoros del verdadero universo, sin embargo, permitirían que cada postura se llenara de increíble poder. Los ojos de Nin se llenaron de deseo de pelear. He oído hace mucho tiempo que los tesoros del universo son muy poderosos, pero nunca he probado uno para mí. Muéstrame lo duro que es un tesoro del universo. Guainsy agitó la mano derecha. Vos. Su guante negro derecho se extendió,
haciendo que el espacio-tiempo se estremeciera mientras la oscuridad cubrió completamente al mundo que los rodeaba. La diferencia de poder entre nosotros es bastante evidente. Dawnstar realmente se sintió impotente al ver esta palma. Su sable y sus habilidades se centraron en atacar. Supuestamente era el mejor experto en combate a distancia en los territorios sin fin, una especialidad ofensiva, pero cuando vio a Guainsig usar su tesoro del universo para ejecutar las palmas de exterminio, Dawnstar podía sentir que el poder de este ataque era mucho más aterrador que el suyo. Si hubiera sido superado incluso en su área de especialidad, ¿cómo no se sentiría impotente? Una figura ilusoria apareció de repente en los cielos sobre el reino de Babesift. Era Polo de Realmsoul. Guainsig tiene un tesoro del universo. Aunque en términos de iluminación y comprensión sigue siendo inferior a los 8 señores de las ciudades sagradas, solo en el poder ya ha alcanzado su nivel. Polo tenía una mirada sombría en su rostro mientras miraba esa palma que se estrellaba. Tal poder increíble amenaza la estabilidad misma de la gran formación Babesift. Al menos Guainsig tiene el buen sentido de no causar trastornos a gran escala. Realmsoul Polo estaba a cargo de supervisar todo este reino. Cuando Nin había utilizado el Hegemon Dao Seal, había desatado un nivel de poder que superaba el de la huelga de Guainsig. Polo, sin embargo, no le había importado porque ese sello Dao era un artículo de uso único. Guainsig, sin embargo, sería capaz de confiar en su propio poder para desatar miles de chuletas. Si deseaba causar una destrucción injustificada, podría alterar la estabilidad de toda la formación. Si interrumpe la formación, no tendré otra opción que darle una pequeña advertencia, musitó Polo en silencio. Esta huelga se utilizó la misma técnica de extermination bombs que antes. Nin ya entendía los principios de los que operaba, pero el poder había aumentado a un nivel completamente diferente. Este era el nivel que los señores de las 8 ciudades sagradas habían alcanzado. 6 espadas de Northbow en sus manos, Nin ejecutado inmediatamente la Omega Sword Dao Solear para defender. No era tan arrogante como para intentar tomar este ataque de frente. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande. Auge. Nin podía sentir una cantidad aterradora de poder explotar contra él. Aunque sus espadas de Northbow ya habían desviado gran parte de la fuerza, el resto de ella se había estrellado contra él, enviándolo volando hacia atrás mientras el agua que lo rodeaba estaba completamente aniquilada. Nin continuó volando hasta que se estrelló en el lecho del río, el agua a su alrededor se evaporó por completo. Vos. Nin se puso de pie, su rostro un poco ceniciento. ¡Qué huelga aterradora! Gracias a Dios he llegado a la tercera etapa de la Omega Sword Dao, y tengo la armadura hegemónica que me protege, de lo contrario, habría sufrido una fuerte lesión o incluso habría muerto. Bramble, las aguas sobrevivientes del río llegaron a inundarse para reponer el área vacía a su alrededor. ¿Ni siquiera escupió sangre? El distante Guainsig también se sorprendió. ¿No solo había sobrevivido Dark North, ni siquiera había sido herido hasta el punto de vomitar sangre? Compañero Dao's Dark North, toma unas cuantas huelgas mías. Guainsig continuó presionando el ataque. Auge. 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 Utilizó una serie de golpes de palma, puñetazos y golpes de dedo contra Nin. Nin se vio obligado a confiar exclusivamente en posiciones defensivas, dada la abrumadora disparidad en el poder, no tenía ninguna manera de luchar en absoluto. Nin fue golpeado por un ataque tras otro. Esto fue un asalto aplastante. ¡Qué increíbles defensas! La proeza defensiva de Nin es igual a su destreza ofensiva. Señor Lord Dawnstar suspiró asombrado al ver esto. Era hábil en ataques ofensivos, pero sus técnicas defensivas eran mucho más débiles que las de Nin. Él también debe tener una habilidad divina defensiva fuerte e increíble. De lo contrario, no sería capaz de recibir éxitos como ese. Así que esto es lo que es un tesoro del universo. Después de luchar por un tiempo, Nin sintió que su cuerpo entero se entumeció de dolor. Sin embargo, ahora sabía mucho más sobre los tesoros del universo. Los tesoros del universo proporcionaron un tremendo impulso en la fuerza, pero como con todas las fuentes de poder externo tenía sus límites. Aunque Guainsig ya había alcanzado ahora el nivel de los señores de las 8 ciudades sagradas en el poder, estaría definitivamente en desventaja cuando los combatiera. Esto era porque los 8 señores eran iguales a él en el poder pero superior a él en la profundidad de la técnica. En comparación con los 8 señores, las técnicas que Guainsig y Nin estaban usando parecen un poco torpes. Sin embargo, el Guainsig merecía ser orgulloso. Los 8 señores de las ciudades sagradas se situaron en el verdadero pináculo de los territorios sin fin y fueron segundos solo a los 3 hegemons en el poder. Dado su estatus, normalmente nunca actuarían contra Dao Lords. Los emperadores eternos sintieron un sentido de superioridad al encontrar a Dao Lords,
Porque sabían que incluso los más supremos de Dao Lords morirían eventualmente si fracasaban en su Daomerge. No había manera de que vivieran más de 108.000 ciclos de caos. Guainzig, tu tesoro del universo es realmente formidable. Soy incapaz de resistir su poder en absoluto. Ya que lo he experimentado, para mí es hora de que me despida, dijo Nin en voz alta. Un latido más tarde, desapareció en el aire. El área alrededor de ellos todavía estaba cubierta por las 9 artes de la novecencia, así como la proyección del corazón de Nin, pero el propio Nin había desaparecido. Guainzig era completamente incapaz de localizarlo y por lo tanto ni siquiera sabía en qué dirección perseguir. Un rato más tarde, Nin apareció a más de 1.000.000 de kilómetros de distancia. Un vino de despedida, dijo Nin. Después de él. El Guainzig continuó persiguiendo, no dispuesto a dar para arriba, pero Nin podía moverse en cientos de veces la velocidad de la luz, la misma tarifa en la cual Guainzig mismo voló al usar su tesoro mágico. Dado que los dos se movían a la misma velocidad, y dado que Nin era capaz de usar el arte de la evasión sin sombra para desaparecer a voluntad, no había manera de que Guainzig lo alcanzara. Esta persecución duró un día entero. Claramente, el vino no tenía ninguna posibilidad, pero aún así se negaba a darse por vencido. Su situación era diferente a la de Nin. Para Nin, el límite de 108.000 era algo increíblemente lejano en el futuro, pero para Guainzig se sentía inminente. Ya había estado vivo durante más de 100.000 ciclos de caos. Por eso quería desesperadamente el Voice-Jesio. Auge. Mientras Nin pasaba por encima de una serie de picos cubiertos de nieve, de repente sintió que un aura de eternidad se manifestaba desde la nada y cubría el área que lo rodeaba. ¿Esta aura? Tanto Nin como el Guainzig perseguido quedaron atónitos. Este aura era un vasto y antiguo que irradiaba eternidad e inmortalidad. Una luz radiante, incandescente apareció de repente sobre el reino de Babesift. La luz apareció directamente por encima de Nin y lentamente comenzó a descender, conteniendo un grado de poder que era simplemente inconcebible. Tanto Nin como Guainzig sintieron una sensación de terror inexplicable. El aura del poder alrededor de esta luz del arco iris sobrepasó incluso la de un hegemón. Las innumerables rayas de luz del arco iris comenzaron a circular alrededor de la región en la que estaba Nin, a medida que descendía ese aura de supremacía. ¿Qué es esto? Nin y Guainzig intercambiaron una mirada, ambos mirando atónitos. Las esencias principales de los daos del universo han llegado a ofrecer sus felicitaciones, murmuró Nin. ¿Pero otro Dao Lord ha tenido éxito en su Daomerge para ganar la eternidad? ¿Alguien tuvo éxito en el Daomerge y ganó la eternidad? El distante Guainzig reveló una mirada de incredulidad. ¿Alguien tuvo éxito en el Daomerge? ¿Ha nacido otro emperador eterno? Aunque era una figura increíble, sus oportunidades en el Daomerge seguían siendo increíblemente delgadas. Cuando vio las esencias primordiales del universo descender sobre el área en celebración, comprendió que debía haber nacido un nuevo emperador eterno. El Daomerge dio a luz a un nuevo emperador eterno. ¿Alguien tuvo éxito en el Daomerge? ¿Quién completó el Daomerge? Los innumerables Dao Lords del reino del Babesift vieron cómo descendía la deslumbrante luz del arco iris, todos aturdidos por ese aura invencible y suprema que venía con ella. Libro 32, Reinos del Movimiento de Ondas, capítulo 27, Emperador Soleski. En cada generación, solo unos pocos Dao Lords se convertirán en emperadores eternos, reflexionó Guainzig. Nunca esperé ver uno aquí, correcto. Nin exploró el área también. Me pregunto qué Dao Lord hizo el avance. Probablemente esconde a alguien. El descenso de las esencias primarias del universo cubrió el área alrededor de ellas, lo que significó que el nuevo emperador eterno debería estar aquí también. Silbido. El lejano señor del palacio Danstar voló también. Había estado siguiéndolos todo este tiempo, pero ahora finalmente se reveló. Estaba vestido con ropa ordinaria y llevaba un gran machete en la espalda. Él era el orgullo de los innumerables cultivadores del reino Brixore, pero por supuesto, el Brashore Kingdom ahora tenía otro ídolo del que estar orgulloso, Daor Dark North, Danstar. Nin reveló una sonrisa. Dark North. El señor del palacio Danstar sonrió también. Jaja. No tuve la oportunidad de felicitarte por lo poderoso que te has convertido. Después de que concluya este asunto en el reino de Babesift, te estaremos entrando como nuevo señor del Palacio de la Espada. El título de señor del Palacio de los 12 Palacios fue determinado estrictamente basado en el poder. A estas alturas, el poder de Nin ya había superado al de todos y cada uno de los Dao Lord en el Palacio de la Espada. Su Brashore Kingdom está creciendo más fuerte y más fuerte. Tanto la segunda como la tercera posición pertenecen a ti, dijo el vecino Guainzig con una sonrisa. Si no tenías ese tesoro del universo,
Podría ser arrojado de tu pedestal por Dark North, dijo Dawnstar, y luego escudriñó la zona. Jaja, nunca hubiera esperado que un nuevo emperador eterno naciera aquí en la 9ª capa del reino de Babesift. Cada persona en la 9ª capa es un Daolord extraordinario. Este nuevo emperador eterno será muy poderoso. Nin asintió, convenido. Este emperador eterno no será uno de los que mueren con facilidad. Wainsi asintió. Los Daolords del cuarto paso se dividían generalmente en 4 niveles. El nivel más bajo era el nivel ordinario. Los Daolords de tercer nivel incluían Daolords como el Patriarcado Clearwind y Daolord Solska. El segundo grupo de Daolords incluía a gente como Konsan y Lord Wallflower. Los supremos Daolords de primer nivel incluían Wainsi, Nin, Dawnstar, Ninedust, Snowjoy y los demás. Daolords del cuarto paso que sucedió en el Daomerge y se convirtieron en emperadores eternos también daría lugar a 4 diversos niveles de emperadores. Los emperadores eternos ordinarios eran los más débiles y prácticamente no se veían, principalmente porque casi todos habían sido eliminados. Alternativamente, se habían escondido o habían huido hacía mucho tiempo. Los emperadores eternos de la élite incluyeron los justos del emperador Mirrorsno y del emperador Melobo. La mayoría de los emperadores eternos que vivían en los territorios sin fin caían en esta categoría, y eran comparables a los supremos Daolords de primer orden en el poder. La mayoría de ellos habían estado vivos durante periodos de tiempo extremadamente largos, y por lo tanto habían recolectado muchos artículos y técnicas que preservaban la vida. Matarlos era muy difícil. El siguiente nivel estaba constituido por los señores de las 8 ciudades sagradas y los justos del patriarca Vulturas. Los emperadores eternos más supremos eran conocidos como hegemons. Había 3 en los territorios sin fin. La única ventaja que los emperadores eternos tenían era la del tiempo. Estaban vivos durante tanto tiempo que pudieron acumular muchos tesoros. Para que Nin se enfrentara a los 8 señores de las ciudades sagradas fue como un Daolord de segundo piso enfrentándose a un supremo Daolord. Había una enorme diferencia en el poder, y eso ni siquiera era factoring en el hecho de que los 8 señores de las ciudades sagradas eran monstruos antiguos que habían adquirido tesoros similares a Hegemon Daos ellos. Lo más probable es que todos ellos tuvieran muchos trucos aterradores para usar. No había manera de luchar contra ellos. Wansage escudriñó el área con recelo. ¿Quién es el emperador eterno? ¿Por qué no ha salido todavía? Sí, es hora de que salga. Nin y Palace Lord Dawnstar exploraron la zona también. De repente, la cara de Nin palideció. ¿Qué es? Tanto Dawnstar como Wainsi notaron el cambio en la cara de Nin. Nin tenía una mirada complicada en la cara. No estaba claro si la expresión era de alegría o rabia. Agitó la mano, haciendo que 2 figuras aparecieran sobre los picos nevados. La primera fue la de Daolord Badlands, el otro era el de Daolord Solska o, para ser preciso, Emperador Eterno Soleski. El Emperador Soleski, dijo Nin. Nin. Soleski todavía parecía descuidado y desaliñado como siempre, pero su aura era ahora completamente diferente. Le tenía una majestuosa y eterna majestad, ya que su Dao había ganado la eternidad. El Emperador Soleski dijo apresuradamente, ¿no es lo que crees que es? ¿Has usado el Voici Jesio? Preguntó Nin. Soleski asintió con la cabeza. Pero Wainsi miró a Soleski y luego lo interrumpió. Eres el antiguo Daolord Solska, ¿correcto? Realmente no esperaba esto. Daolord Dark North y Daolord Nandast arriesgaron sus vidas, así que sentí que uno de ellos tenía el sello. Al final, ¿fue contigo todo el tiempo? Daolord Solska ya era famoso por su Invulnerable Aquaform, dijo el Lord Dawnstar. Ahora que él es un emperador eterno, su Invulnerable Aquaform es seguramente incluso mejor que antes. Muy probablemente, será extremadamente difícil para incluso los 8 señores de las ciudades sagradas para matarlo. En cuanto a nosotros Daolords, no tenemos ninguna posibilidad en absoluto. Emperador Soleski, felicitaciones. Has ganado la verdadera eternidad por ti mismo. Daolord Soleski hizo el descubrimiento. Él es legendario por ser duro de deshacerse de él. Los cultivadores de la fuerza del corazón conversaron mentalmente entre sí, provocando que las noticias se propagaran rápidamente no solo en el reino de la Onda, sino en la totalidad de los territorios sin fin. Daolord Soleski. En el pasado, muchos Daolords querían capturarlo y aprender más sobre el reino de Babesift de él. Como resultado, muchos sabían de él. Aunque sus ataques eran bastante débiles, sus defensas eran increíblemente fuertes, lo que le permitió sobrevivir a bastantes golpes incluso de Fiend que en Dustrain. Se podía imaginar cuán duras eran sus defensas.
Ahora que se había convertido en un emperador eterno y su Invulnerable Aquaform también había alcanzado el nivel eterno, cuanto más duro se habría vuelto, muchos poderosos antiguos cultivadores residían dentro de un lugar dentro del distante Terror Starsea. La ubicación exacta de esta antigua patria fue un misterio, con muy pocos conociendo la respuesta. Incluso los antiguos cultivadores a quienes se les concedió la entrada no sabían la localización exacta. Una belleza absolutamente sin igual estaba sentada en lo alto de un antiguo trono, un cetro real en sus manos. A cada lado de ella había dos hileras de ancianos que eran todos emperadores eternos. En el centro mismo de esta sala había una imagen levitadora que mostraba la escena dentro del reino de Babesift. ¿Quién habría pensado que Daol Sooska sería el que se convertiría en un emperador eterno? No es tan fuerte, pero es bueno para mantenerse vivo. En el futuro, los cultivadores antiguos probablemente tendrán que llevarse bien con él. Para tener éxito en el Daomerge es demasiado difícil. Los emperadores eternos de la raza antigua hablaron en alabanza. En cuanto a Hijaman Nadolole, dijo con calma desde lo alto de su trono, la emergencia del emperador Soleski es un asunto menor. No es tan poderoso, y su existencia no tiene ningún impacto en la situación en los territorios sin fin en absoluto. El reino de Babesift puedo sentir vagamente que algo 10.000 veces mayor que el surgimiento del emperador Soleski va a suceder. Mayor. El antiguo cultivador eterno emperador estaba bastante sorprendido. Eres demasiado débil. No será capaz de percibirlo, dijo Hijaman Nadolole. Los secretos mantenidos dentro del reino de Babesift son absolutamente extraordinarios. Es por eso que he estado utilizando mi sintonía con el karma para vigilar todo lo que sucede dentro de él. La existencia de la gran formación Babesift impidió a los otros emperadores eternos poder escrutar el reino en detalle, pero Hijaman Nadolole fue capaz de lograrlo. Y por supuesto, Hijaman Wendrain y Hijaman Bradshaw fueron capaces de hacer lo mismo. Dentro del reino Windrain, el lugar más sagrado de las formas de vida aberrantes, caía una suave lluvia de los cielos. Este era realmente un mundo de viento y lluvia, y estaba lleno de arroyos, valles y hermosos ríos. Una enorme cara apareció en medio de un vasto bosque lleno de incontables árboles. Era una forma de vida especial que era tan increíblemente extensa, su cuerpo abarcaba la mayoría del reino Windrain. De repente apareció una imagen en el aire frente a la cara. Esta era una imagen de lo que estaba sucediendo dentro del reino de Babesift. ¿Ha nacido un nuevo emperador eterno? Daolord Soleski podría haber roto para convertirse en un emperador eterno, pero esto no tendrá un impacto en los territorios sin fin en su conjunto, mucho menos me hacen sentir algo. Hijaman Wendrain seguía viendo desde lejos. ¿Babesift qué diablos estaba planeando? ¿Qué secretos están ocultos dentro de él? Las raíces y fundamentos de la alianza Dao eran increíblemente profundos y sus dos líderes tenían una muy amplia red de influencia. A pesar de eso, ni siquiera estaban cerca de vivir una vida tan relajada como el emperador Babesift. Hegemon Windrain, Hijaman Bradshaw, Hijaman Nadolole eran mucho más poderosos que el emperador Babesift, pero para ellos ir de un lugar a otro a través de la gran oscuridad era extremadamente difícil para ellos, mientras que el emperador Babesift fue capaz de lograrlo con facilidad. Podría decirse que el emperador eterno más influyente que jamás abandonó los territorios sin fin fue el emperador Babesift. Hegemon Belkin había estado durmiendo en los territorios interminables durante muchos años en un esfuerzo por sanar sus heridas. Tanto él como Hijaman Bradshaw estaban prestando mucha atención al reino de Babesift también. Ambos también podrían sentir vagamente que algo grande iba a suceder allí, algo que tendría un impacto importante en ellos. Los tres hegemones nativos de los territorios sin fin y el extranjero Hejaman Walken, así como los más poderosos y antiguos emperadores eternos, fueron capaces de sentir que algo iba a suceder. Por eso estaban tan concentrados en el reino de Babesift. Libro 32, Reino de Babesift, capítulo 28, Templo de Crimson Wave. A pesar de la relativa indiferencia de los hegemónicos, Hinin y los otros Daolords estaban prestando atención al hecho de que Daolord Sooska había tenido éxito en su Daomerge y se había convertido en un eterno emperador. Verdadera eternidad. Nin miró al emperador Soleski, un sentimiento complicado en su corazón. Si no hubiera sido por lo que le sucedió a Ninedust, Nin estaría celebrando, pero en lugar de eso estaba tratando de mantener una fuerte tapa en su temperamento y evitar que explotara. Su hermano mayor Soleski realmente había utilizado el Voice Jetsil y dejar que él y Ninedust lo protejan como idiotas. Para Nin hacer esto era una cosa, pero Ninedust no tenía mucha relación con Soleski. ¿No sentiría Soleski vergüenza si permitiera que Ninedust muriera en su nombre en el mundo exterior? Ya habían acordado entregar el Voice a Jadeseal si no podían continuar la lucha. ¿Qué diablos pasó? Nin había querido hacer esta pregunta desde hace bastante tiempo, pero por el bien del Daolord Sooska había entrado completamente en un estado de meditación aislada.
Incluso su avatar había entrado en reclusión, completamente absorbido por el Daomerge. No había habido ocasión de hablarle. Dark North, el emperador Soleski quería explicar. Wainsig ladró, emperador Soleski, cuando usted dice que utilizó el Voesil Seal, tal vez está tratando de ayudar a Dark North y Ninedust a cabo. En efecto, lo encontró bastante sospechoso. Como él lo vio, tanto Nin como Ninedust eran mucho más fuertes que Daord Sooska. ¿Cómo podría ser Soleski el que terminara por usarlo, mientras que Nin y Ninedust arriesgaron sus vidas para defenderlo? ¿Cuál sería el punto? ¿Era posible que el emperador Soleski mintiera en un intento de engañarlos? Realmente lo usé, dijo el emperador Soleski apresuradamente. No los estoy ayudando, me estaban ayudando. Juro por mi propia vida que ya he usado el Voesil Seal y en el proceso completado el Daomerge. Si algo que acabo de decir es falso, que mi alma se rompa y mi Tresoul se disipe para siempre. Dijo el emperador Soleski en voz alta. Wainsig sacudió la cabeza. Dado que Soleski acababa de jurar un juramento de sangre, no había forma de mentir. Hay todo eso por nada. Por lo menos hay 3 más que quedan, dijo el señor Palace Dawnstar. De repente, una serie de figuras empezó a aparecer en el aire. Todos los escuadrones de Daolord en todo el reino de Babesith fueron capaces de ver una versión de este hombre de túnica blanca aparecer ante ellos. Era el polo de Realmsoul una vez más. Realmsoul Polo miró hacia abajo, su mirada se centró en el emperador Soleski. Emperador Soleski, mi amo ha decretado que a los emperadores eternos se les prohíbe romper la gran formación Babesith y entrar en este reino. Sin embargo, puesto que originalmente era un Daolord cuando entró, su presencia aquí no será considerada una violación de las reglas. Sin embargo, usted debe partir inmediatamente del reino de Babesith. Abriré un pasillo para que te vayas. El emperador Soleski alzó la cabeza y dijo con una voz clara, yo definitivamente no dañaré ninguna de las formaciones dentro del reino de Babesith. Sabía que tenía que darle a Nin una explicación satisfactoria, de lo contrario aunque no pasaran de ser hermanos a ser enemigos mortales, la relación entre los dos sería dramáticamente impactada por los eventos de hoy. Bien, pero solo media jornada. Polo aceptó su petición. Había muchos Daolords en el reino de Babesith, y prácticamente todos ellos eran Vergo nivel Daolords. Para ellos intentar el Daomerge aquí era razonable. Si un emperador eterno del mundo exterior se atreviera a entrar por la fuerza, Realmsoul Polo definitivamente habría lanzado un contraataque. Su maestro, el emperador Babesith, había dejado bastantes trucos y trampas. Sin embargo, si un Daolord dentro del reino realmente hizo un gran avance, Polo simplemente los felicitaría. ¿Qué? ¿Daord Sooska usó el Gedeseal de Boitsea? No, Daord Sooska, ahora es el emperador Soleski. Ninedust y Dark North lucharon todo ese tiempo solo por él. Los muchos Daolords en el reino estaban todos sin habla. Tanto Dark North como Ninedust eran los Daolords supremos que habían derrotado a un escuadrón tras otro de Daolords, incluso el señor Timedream y el King Freak habían muerto. Los muchos Daolords en el reino de Babesith habrían aceptado que cualquiera de ellos adquiriera el Voesil Seal. Pero ¿quién hubiera pensado que sería Daord Sooska quien terminaría con él? Daord Sooska es realmente un hombre afortunado, para que se haya convertido en amigos de por vida con Daord Dark North desde el principio. Esta vez, fue Daord Dark North quien lo ayudó a adquirir el Voesil Seal. Su suerte fue increíble. Los Daolords suspiraron con asombro y envidia. Dado lo fuerte que había sido Daord Sooska, como emperador eterno, sin duda podría vivir una vida extremadamente larga. No había Daolords, al menos, capaz de representar una amenaza para él. Después de que el aerotransportado Polo de Realmsoul terminara de hablar con el emperador Soleski, el Realmsoul continuó. La competencia por los 2 primeros Jet Seals Voesil ha llegado a su fin. Ahora es el momento de los 3 sellos finales. Los innumerables Daolords dentro del reino de Babesith escucharon atentamente. Los 3 sellos finales están todos situados dentro de la 10ª capa del reino de Babesith. Realmsoul Polo miró hacia abajo a los Daolords. Creo que hasta el momento, ninguno de ustedes ha logrado llegar a la 10ª capa. Los Daolords asintieron. El reino de Babesith tenía un total de 10 capas, algo que el emperador Babesith había hecho saber cuando todavía estaba por aquí. Sin embargo, hasta ahora nadie había sido capaz de entrar en la 10ª capa. La 10ª capa está allí. Realmsoul Polo apuntó hacia una determinada dirección en la distancia. Retumbar una cordillera lejana empezó a temblar y retumbar. Luego se separó cuando un enorme edificio empezó a emerger desde lo más profundo de su interior. Un enorme y asombroso aura de poder emanaba de este enorme edificio, con el aura tan fuerte que cada Daolord dentro del reino de Babesith podía sentirlo claramente.
Incluso aquellos que estaban muy lejos de él y no pudieron verlo claramente debido a muchas formaciones diferentes bloqueando su visión fueron capaces de sentirlo. Era como una bestia aterradora y dormida que lentamente despertaba y hacía sentir su presencia. Por ahora, Nin no le prestó atención a su hermano mayor Soleski mientras se concentraba en la sintonía con ese aura de poder distante, increíble y aterradora. El aerotransportado Polo Reansoul también se quedó mirando a lo lejos, viendo cómo la enorme cosa se elevaba lentamente. Por último, se hizo plenamente visible. Era un antiguo templo que era una mezcla de negro y oro, y cualquiera que lo mirara sentiría su edad increíble. La 10ª capa es en realidad ese antiguo templo allá, dijo el Polo de Reansoul. Este templo es conocido como el Templo de las Ondas Crimson. La 10ª capa es el Templo de Crimson Wave, y los 3 de los Hadeseals de Boitsea se encuentran dentro de él, dijo Polo Reansoul. Hegemon Brixore y Geyaman Walken habían estado sentados, pero ahora ambos se pusieron de pie, sorprendidos, mirando la enorme imagen que tenía frente a ellos y la escena del surgimiento del antiguo templo. El templo tenía 3 caracteres antiguos escritos directamente encima de él. Los personajes eran extremadamente complicados, al igual que el idioma Dreamdust y los sellos Azureflover. En cuanto a los 3 personajes, representaban Onda Carmesí y Templo. ¿El templo de Crimson Wave? Hegemon Brixore y Geyaman Walken compartieron una mirada, aturdida, en ambos ojos. Hegemon Belkin murmuró suavemente, la legendaria Templo de las Ondas Crimson ha aparecido en realidad en tu real verse cómo logró el emperador Babesift mover el templo de Crimson Wave en su reino de Babesift. ¿Es realmente el templo de Crimson Wave? Hegemon Brixore también estaba aturdido. Es el templo de las Ondas Crimson. Geyaman Nadolole se levantó de su trono, 2 borrosas corrientes de luz que emanaban de sus ojos. ¿Templo de Crimson Wave? Los antiguos emperadores eternos tenían miradas perplejas en sus rostros. ¿Qué es un templo de Crimson Wave? Hegemon, ¿qué es este templo de las ondas carmesas de que hablas? Todos estaban desconcertados. Hegemon Ether Lily, sin embargo, solo miró fijamente el antiguo templo mientras murmuraba suavemente, yo, Brixore, Windrain, todos nuestros tesoros combinados no valen tanto como el templo de Crimson Wave. Emperor Babesift, realmente eres increíble. ¿El legendario templo de las ondas Crimson? El enorme rostro dentro del inmenso bosque de innumerables árboles reveló también una mirada aturdida. ¿El templo de Crimson Wave fue realmente trasladado a nuestro real verse, los territorios sin fin? Impresionantes habilidades, simplemente impresionante. El extranjero de piel de oro y el anciano de túnica negra de cabellos negros dentro de la Alianza Dao también se sorprendieron. Miraron fijamente el espejo levitador delante de ellos y la imagen de ese templo antiguo dentro del espejo. ¿Cuándo se las arregló para trasladar el templo de Crimson Wave a su pequeño mundo, y sin que nadie se diera cuenta? Si no fuera porque él lo expuso voluntariamente, ninguno de nosotros sabría una cosa. Debe de haberle costado una fortuna. En el reino de Babesift, ni los otros innumerables Dao Lords simplemente se quedaron mirando expectantes mientras la 10ª capa, el templo de Crimson Wave, apareció. Ellos estaban ansiosamente concentrados en los 3 Hadeseals finales de Boitsea, y realmente no sabían lo que el nombre, Templo de Crimson Wave, representaba. Mi amo ha vagado por la interminable gran oscuridad. Templo de Crimson Wave era el mayor tesoro que mi amo ha ganado, después de experimentar innumerables peligros y tribulaciones. Reansoul Polo miró hacia abajo, su voz resonando en todo el reino de Babesift. The Endless Territories es la patria de mi amo y por lo tanto envió a Crimson Wave Temple aquí como una ofrenda a ella. Reansoul Polo estaba muy orgulloso. Estas palabras estaban destinadas a ser escuchadas por los miembros de más alto nivel de las 6 potencias. De hecho, el emperador Babesift había ofrecido su más grande tesoro, Templo de Crimson Wave, a los territorios sin fin. Los 3 últimos Hadeseals Boetsea se encuentran dentro del Templo Crimson Wave. Solo los supremos Dao Lords tendrán la oportunidad de sobrevivir. Reansoul Polo miró hacia abajo a los innumerables Dao Lords, con una sonrisa en la cara. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.